Buenas tardes. El día de hoy, mi grupo y yo les hablaremos sobre el apasionante viaje a través del tiempo, para descubrir el origen y la evolución de la lengua española. Los integrantes de mi grupo son Salazar Espinosa Isabel, Chinga Panimbosa Susi, Ramos Alvear Christopher, Basurto Carbo Ashley, Suárez Yagual Mayerly, García Cano Gabriela, Yepes Pacheco Naomi. ¿Cuándo se originó y evolucionó la lengua española? Esta es una pregunta que todos nos hemos hecho o hemos pensado. En este documental vamos a explicar la evolución y origen de la lengua española. Actualmente existen aproximadamente 592 millones de personas que hablan español, concentrados en gran parte de España y Latinoamérica, convirtiéndola en la segunda lengua más hablada del mundo y el segundo idioma de comunicación internacional. La lengua española ha evolucionado a lo largo de los siglos desde su origen en el latín vulgar, hablado en la península ibérica durante la época romana, siglo II a.C., con el Imperio Romano. Abarcó gran parte de Europa, África y Asia, y, como toda lengua, fue evolucionando a través de los siglos. Al conformarse España como nación, se reconoció a este idioma como español, que proviene del latín medieval hispaniolus, que significa de Hispania, que era el nombre con el que se conocía en el Imperio Romano a los territorios de la actual España. Y a partir del siglo XVI, con la expansión del Imperio Español, el español se difundió por todo el mundo y se convirtió en una lengua global. Con la caída del Imperio Romano y la llegada de los pueblos germánicos, como los visigodos, a la península ibérica en el siglo V, se produjeron cambios en la lengua, tales palabras como albergue, tregua y guardián. Sin embargo, el latín vulgar continuó siendo la base del habla cotidiana de la población. En el siglo VI a.C., los ibéricos comenzaron a mezclarse con los celtas, los íberos, los tartesios, los celtíberos, etc., cuyas lenguas llamadas prerrománticas. A pesar de ello, muchas de las palabras usadas durante la época prerromana se siguen usando en el castellano que conocemos hoy en día. Por ejemplo, podemos mencionar palabras comunes como perro o cabaña. En el año 467 cayó el Imperio Romano de Occidente. El latín culto perdió su importancia, por lo que se vio reemplazado por el latín vulgar, que había sido influenciado por el griego, el celta y otras lenguas germánicas. Es así que, durante la Edad Media, el español evolucionó en diferentes dialectos en distintas regiones de España, a establecerse como la lengua dominante en la península ibérica, desplazando a otras lenguas como el vasco, el gallego o el catalán, y el castellano, que tuvo su cuna en Castilla. En el siglo VIII, la invasión musulmana trajo consigo el árabe y, aunque no tuvo un impacto directo en la formación del español, sí influyó en el léxico y en ciertos aspectos fonéticos y gramaticales. A poco tiempo después de la ocupación árabe comenzó un proceso llamado Reconquista. Este proceso se inicia desde la parte norte del territorio, haciendo frente a las fuerzas árabes. Tras el paso de los años, el latín comienza una evolución gradual en lo que se lo conoce como castellano, lengua instalada en España a finales del siglo XIV. Se dice que esta lengua nace oficialmente en la parte norte de Castilla, de ahí el nombre al que se lo conoce a día de hoy. Este proceso se aceleró con la unificación de los reinos de Castilla y Aragón en el siglo XV y con la llegada de la imprenta en el siglo XVI, que permitió la difusión masiva de textos en castellano. La consolidación del castellano como lengua oficial de España surgió a raíz de la unión de la reina Isabel I de Castilla y Fernando II Aragón en el siglo XV, quienes fueron llamados los Reyes Católicos.
ellos desterraron la presencia de los árabes con la toma de Granadas. Este tiempo dejó más de 4.000 palabras de origen árabe en la lengua española. Ejemplo: ajedrez, cifra, guitarra, cero, asesino, etc. La llegada del siglo XV supuso un hecho histórico muy importante en nuestra lengua. El viaje de Cristóbal Colón rumbo hacia América. La diferencia entre el castellano y el idioma de los nativos hacía casi imposible la comunicación entre ambos pueblos. Por este motivo, la Iglesia Católica se establece con el motivo de instaurar el español en las regiones americanas. El español experimentó un enriquecimiento considerable de vocabulario debido a la influencia de las lenguas indígenas americanas, ejemplo: carpa, chocolate, canoa, caníbal, etc. En el ámbito literario, el siglo de oro español, que abarcó los siglos XVI y XVII, fue una época de esplendor en la que se produjo una gran producción literaria en español y se establecieron las bases de la gramática y la normativa del idioma. Don Quijote de la Mancha fue el libro en lengua española más traducido en el mundo. En el siglo XVIII, en el año 1713, se crea la Real Academia Española con el fin de dar al español una normativa definitiva y evitar los malos usos, los cuales regiría la unidad lingüística a nivel mundial.